ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Javier Burón, de Colaborativa, que junto a la Asociación Peatonal APATA coordinan los paseos de Jaén Córdoba. Javier, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, Javier, nos alegramos mucho de lo que nos contabas justo antes de entrar en directo, que por un lado, bueno, pues a tope con los paseos de Jaén en su cuarta edición y por otro ese modo que va dando pasitos y además en firme. Sí, la semana pasada ya se abrieron las primeras espacios de trabajo y ya hay gente, si gente se pasa por el Paseo de la Victoria, ya ve gente trabajando allí y vamos, haciendo cosillas. Muy bien, bueno, pues también, ¿verdad? Hablaremos del Arsenal, la despedida de la entrevista, porque tenemos una actividad interesante que anunciar y que está conectada, como decimos, la Asociación Peatonal APATA y Colaborativa, en colaboración con Jaén Walks, vuelve a coordinar estos paseos de Jaén que llegan a su cuarta edición, como comentamos, y que lo hacen bajo el lema y con esa invitación, déjate llevar por Jane Jacobs, desde los 27 paseos iniciales hasta los más de 1000 paseos por todo el planeta que se prevén para este año en más de 100 ciudades. Este año han sido además, Javier, muchas las ciudades españolas que se suman, hemos pasado pues de 4 a 13 y sin embargo Córdoba sigue liderando, sigue a la cabeza en número de paseos y además con una manera muy particular de abordarlos. Sí, fuimos pioneros por un tema muy circunstancial, que es que conocimos la actividad en Toronto cuando estaba empezando y nos pusimos en marcha aquí bastante pronto y bueno, ya cada vez hay más ciudades en España que lo están montando y bueno, no diría que estamos liderando, ¿no? Porque es una cosa muy horizontal, pero sí es verdad que ahora pues tenemos ya 3 años de experiencia con este 4 y podemos dar un poco, compartir nuestra experiencia con las nuevas ciudades que se están apuntando. En ese sentido, ¿no? En el sentido de que Córdoba, bueno, pues ya ocupa un lugar, ¿no? Especial, importante, que seguramente estén ya siguiendo también otras ciudades. Quedan 9 días para aquellos que deseen proponer una ruta que se integre en esta cuarta edición de los paseos de Jaén. 3 años consecutivos de itinerarios urbanos gratuitos ya en la memoria, ¿verdad? Paso a paso, seguimos avanzando, cada vez son más las personas interesadas, esos voluntarios. Recordamos que el día 26 es la fecha límite, así que aquellos más rezagados se tienen que decidir ya, porque como bien recordáis, pues bueno, cualquier temática que pueda ser realizable a través de un paseo será bien recibida, ¿no? Sí, además aprovechamos para decir que aquí la actividad es una actividad totalmente abierta, o sea, la convocatoria es abierta. Nosotros como organización nos limitamos a darlo a conocer, a coordinar a todos los paseos, pero en ningún momento seleccionamos paseos. La idea es que sea lo más horizontal posible. Entonces, además, también decir que los paseos, hay mucha gente que, claro, si no conoce la actividad se imagina, pues, aquí en Córdoba el paseo turístico, ¿no? Una persona que sepa mucho de un tema y que hable con mucha autoridad sobre la historia de Córdoba. No, o sea, eso puede ser un tipo de paseo que se da normalmente, gente que sabe mucho de un tema y lo explica con mucha precisión, pero también hay otros paseos mucho más participativos. Simplemente una persona que quiere hablar de su barrio y piensa en 3 paradas importantes, por ejemplo el año pasado ocurrió en el barrio de la Fuensanta, ¿no? Piensa en 3 paradas, invita a gente que la acompañe y se hace simplemente se pasea por las distintas paradas y se habla del barrio. Entonces también hay artistas que hacen paseos más sensoriales, ¿no? Que no hablan de la historia de un lugar, sino simplemente pues, a lo mejor hacen una pequeña acción o recitan poesía. O sea, que lo que queremos transmitir es que no tienes por qué tener un conocimiento enciclopédico o histórico de lugares de Córdoba, sino cualquier cosa que a ti te llame la atención, sea del pasado, del presente o del futuro de la ciudad. Puedes ponerte en contacto con nosotros, pensarlo y además nosotros te ayudamos en estos nuevos días, te ayudamos un poco a articular el paseo. Unos paseos que van a tener lugar coincidiendo con ese puente, ¿verdad?, de los primeros días del mes de mayo, los días 2 y 3 de mayo. La edición de 2014 fueron los 3 y 4, o sea que más o menos nos movemos en la misma órbita, en las mismas fechas para esta fiesta ciudadana, este festival global, como decimos, una iniciativa de alcance internacional que, bueno, en el caso de Córdoba, año tras año no solo va pues incorporando a más personas voluntarias, a esos paseantes, sino también diferentes reconocimientos
reconocimientos, lo comentamos aquí ya en su día, que el Ring Ring 2014, también el haber estado seleccionados al premio Arquea Próxima 2014, uno de los premios de arquitectura joven más importantes de nuestro país. Evidentemente, pues este tipo de distinciones y el que se acuerden de la labor realizada por el equipo de los Paseos de Jaén, pues anima mucho, ¿no?, a seguir adelante y a seguir afianzando este proyecto, ¿no? Sí, siempre cuando empezamos, este año por ejemplo se suma Susana Alba al equipo así, Sí. Magdalena Sánchez, Pedro Pérez, Susana Alba y yo, y estamos coordinándolo todo este tipo de premios y reconocimientos, pues obviamente nos animan a seguir, pero siempre desde el primer momento dijimos que este proyecto queremos que sea un proyecto a medio largo plazo. Nos coordinamos bien para que ocurra, por eso no lo hacemos más veces al año, ¿no?, porque es un proyecto sin ánimo de lucro, voluntario tanto para nosotros que lo coordinamos como para los guías. Y bueno, lo que nos hemos propuesto es que todos los años, el primer fin de semana de mayo, se vaya ocurriendo, ¿no?, contra viento marea, pase lo que pase. Y bueno, hemos visto, lo hemos dicho al principio de la entrevista, ese déjate llevar por Jane Jacobs, ya nos habla del deseo, ¿verdad?, de esa intención de que esté muy presente lo más posible la figura de la activista y pensadora natural de Pensilvania, que fallecía, bueno, pues hace este mes, hace 9 años en Toronto, donde hacia 2007 empezaba pues a germinar esta idea, y es que, bueno, la autora de títulos como Muerte y Vida de las grandes ciudades americanas sigue estando muy presente, y su discurso de rabiosa actualidad. Pasan los años y bueno, su gestión y planificación sobre cómo tendrían que ser esas grandes ciudades y las pequeñas, todas ellas a escala humana, pues sigue siendo una lección que nos queda por aprender, ¿no? Sí, además, vamos, cada año que pasa, yo que soy arquitecto y doy clases en una escuela de arquitectura, cada vez su discurso forma más parte de las ideas, ¿no?, que se debaten en la escuela. Y es muy curioso que en los años 60, cuando empezó a hacer este tipo de ideas, de hablar de la ciudad para los ciudadanos, de la diversidad de las calles, ¿no?, de la riqueza de que no esté todo el centro comercial en un lado, la residencia en otro, eso en los años 60, y en Estados Unidos se veía como, vamos, era totalmente antagónico, ¿no?, era lo contrario como se estaban desarrollando las ciudades. Y el discurso yo creo que es muy interesante. En muchos países de fuera ya lo tienen totalmente asimilado, que la ciudad para el coche es una ciudad desastrosa, ¿no?, que genera un montón de problemas medioambientales, sociales, económicos. Y es interesante que aquí en el Mediterráneo, en Europa, en el sur de Europa, pese que a nuestro modelo ha sido más similar al que Jane Jacobs hablaba en los años 60, en las últimas décadas nos hemos como vuelto un poco más, hemos seguido los patrones de la ciudad americana de los años 60, y entonces yo creo que el discurso de Jane Jacobs está ahora de rabiosa actualidad aquí, ¿no?, cuando estamos generando grandes centros comerciales, ¿no?, que destruyen el pequeño comercio, o abogamos por la industrialización también a gran escala, o zonas residenciales, ¿no?, donde solamente hay viviendas, además viviendas del mismo tipo, ¿no?, que no generan diversidad de población. Que ya se sabe que ese modelo es un modelo fallido y que muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos se están reconvirtiendo. Aquí parece que todavía no hemos llegado, y que el modelo que teníamos es el modelo tradicional de la ciudad mediterránea, o sea que lo tenemos, y es precisamente la ciudad que todos los visitantes que vienen a Córdoba o a muchas ciudades de nuestro entorno quieren descubrir, ¿no?, esa ciudad diversa, llena de cosas, que cruza una esquina y descubre un sitio inesperado, comercios pequeños, ¿no?, ese tipo de la vida en la calle, eso es lo que hemos tenido siempre, ¿no?, y eso es lo que hablaba Jane Jacobs desde su idea. Y además, desde su análisis, la solución, esa alternativa, pasa por algo que está muy en boga y que está sobre la mesa en estos días y bueno, en nuestra sociedad, sin ir más lejos, en la cordobesa, por otorgar un papel primordial a esa autoridad municipal, local, frente a la burocracia más centralizada, ¿no? Exactamente. Jane Jacobs era una activista, siempre se opuso, y además hubo hay libros que hablan muy interesantes. Jane Jacobs se opuso mucho a que se podía decir que era el arquitecto jefe de Nueva York en su momento, y tuvieron una pelea, ¿no? Era el hombre más poderoso de Nueva York
con una activista que era madre, que no tenía estudios universitarios finalizados, ¿no? Una pensadora que se ha generado su propio discurso a base de leer y observar, que era muy importante. Por eso los paseos de James, el formato de paseo es el que se decidió para hacer esta actividad, porque ella decía que la mejor manera de aprender sobre cualquier cosa era salir, andar y observar tu entorno, y ya luego tú reflexionas sobre lo que ves. Entonces ella promovió mucho esos discursos como de abajo arriba, ¿no? Pero bueno, tampoco era algo que tenía que conflictivo, ¿no? Y bueno, ahora está muy en boga, ¿no? El activismo en general, ¿no? En todas las facetas de nuestra vida, social, político, económico, ¿no? Que como ciudadanos tenemos que ser más activos, ¿no? Y bueno, eso Jane Jacobs era una cosa que siempre reclamó. Una ciudad accesible que se pueda recorrer, bueno, como se realizan estos itinerarios, a pie, en bici, sobre ruedas, para aquellas personas que así lo precisen, una ciudad por la cual se pueda pasear con una maleta, con algo que tengamos que transportar del punto A al punto B, una ciudad más segura para una infancia que pueda ser autónoma. Sobre todos estos temas, sobre la sostenibilidad, la huella ecológica, a lo largo de estos años nos hemos encontrado muchísimas maneras diferentes de conectar con Córdoba, explorar la ciudad, pero también interactuar entre nosotros, ¿no? Los paseos de Jane tienen no solo ese componente fundamental de ver la ciudad con otros ojos, sino también entre nosotros mismos, ¿no? Entre los ciudadanos quizá de puntos muy distantes de la misma, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, bueno, me acuerdo de un paseo que hubo el año pasado, que fue un paseo en Piragua, además de alguien que conocemos de forma cercana, ¿no? O sea, desde Piragua hasta andando. Uno de los pocos paseos del año pasado que quería un poco hablar del río, ¿no? Que curiosamente han pasado ya 4 ediciones, pero todavía no hay muchos paseos que hablen del río, y quizás refleja pues la situación de Córdoba, que siempre ha tenido una situación rara con nuestro río, ¿no? Como de rechazo, miedo, pero bueno, a ver si durante los próximos años se vuelve al río. Y sí, los paseos, quizás a mí los que más me gustan son esos en donde no hay una voz muy autoritaria, ¿no? De una persona que sepa mucho y que quizás puede coartar son más pasivos, ¿no? Tú vas allí y escuchas, ¿no? Y escuchas cosas muy interesantes. A mí los que más me gustan son los que generan un poquito de debate, ¿no? Y luego entre punto y punto la gente se pone a discutir o dice, pues no me ha gustado lo que ha dicho, ¿no? Y luego a la siguiente parada pues se animan a hacer preguntas, ¿no? Eso, vamos, sobre todo en mayo, ¿no? Que hace tan buen tiempo. Y claro, como puedes pasear tranquilamente, son grupos no demasiado grandes, pues se prestan mucho al debate, a la discusión, a compartir ideas, ¿no? Hay gente que viene con una idea que esto va a ser algo más pasivo y de repente se encuentra en una actividad muy bidireccional, ¿no? Y bueno, sí, la gente se implica y dice cosas. Hemos dicho antes que teníamos en la memoria esas anteriores ediciones, en la retina, y además en esa página web donde podemos encontrar toda la información, www.paseosdejanecórdoba.com. Aquí pues nos daremos con esas imágenes de cada uno de los paseos, con las peculiaridades de las experiencias vividas. Como decimos, bueno, podría dar la sensación de que hemos tocado todos los palos, pero no, bajo esta perspectiva la fuente es inagotable, ¿verdad? Podemos atravesar diferentes puntos de la ciudad, diferentes recorridos con una óptica distinta, proponiendo mejoras en infraestructuras, en fin, todo eso cabe, ¿no? Dentro de unos paseos de Jane que no dejan de crecer y que además este año se prevé que sean todavía más diversos, ¿no? Sí, imaginaros, hay gente que habla de la historia, ¿no? Córdoba tiene un patrimonio increíble y hablar de historia sería ya de por sí un tema inagotable. Pero hay gente, por ejemplo, que habla de la historia olvidada, claro, que eso ya también empieza a abrir puertas enormes. Hay gente que habla de medio ambiente, ¿no? Temas que se van a tratar este año sin dar detalles concretos, pues se va a hablar de flora, de fauna, ¿no? De problemas medioambientales, de problemas sociales, de la actualidad de la ciudad, de temas urbanísticos. Entonces, todo lo que se pueda hacer de arte, ¿no? Hay gente que está proponiendo paseos que van a trazar como líneas que explican por lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad. O sea, es que es impresionante, porque cualquier cosa que te pueda juntar, ¿no?
en lugar de sentarte en una habitación, en silla, y dar una charla, ¿no? Cualquier cosa que puedas describir o contar mientras que estás paseando se puede hacer. Y por eso invitamos a cualquiera, lo que queremos es que la gente nos sorprenda, ¿no? Ya nos están sorprendiendo este año, pero queremos que la gente nos sorprenda con cosas que nunca nos hubiéramos pensado que se podían contar a través de un paseo. Bueno, nos vamos a encontrar también con ese lado oculto, menos conocido, menos visible en ediciones anteriores, por no revelar, no desvelar, ¿verdad?, lo que ya está ahí en espera y esas nuevas incorporaciones que todavía tenemos ahí, como decimos, 9 días de margen para sumarnos como voluntarios a esos paseos y, por supuesto, para sumarnos como paseantes. En ediciones anteriores, como decimos, hemos hablado de patios proscritos, hemos hablado de rincones de Córdoba que quizá, bueno, pues visitamos todos los días sin darnos cuenta y nos pasan desapercibidos, de personajes olvidados de nuestra historia reciente y no tan reciente. Es decir, que el abanico es amplísimo y por ello, bueno, hay que animar a personas además de muy diverso perfil. Yo creo que una de las mejores muestras de lo bien que está funcionando los paseos de Jaén y cómo lo está haciendo nuestra ciudad es que hay personas que repiten y hay personas, como decimos, muy diferentes que quieren incorporarse, ¿no? O sea, por un lado nos encontramos con que se multiplican las voces que se suman y por otro que hay ya pues algunos fijos, ¿no?, algunos nombres y apellidos que cada año tienen una nueva idea que ofrecer. Sí, claro, hay gente que ya le encanta, como un fin de semana durante todo el año, ¿no?, pues no le importa repetirlo, ¿no?, y están muy ilusionados, ¿no?, incluso la temática la van modificando y hay gente que, bueno, pues que se está sumando. Lo mismo digo, no tienes que ser un experto en un tema en particular, simplemente que te guste y querer compartir ideas, ¿no?, o generar un debate. Y bueno, pues, vamos, lo que hemos dicho antes, totalmente abierto a que cualquiera, si tienes un mínimo, una idea, unas ganas de hacerlo, va a estar en Córdoba ese fin de semana, contáctanos, el correo es ven@paseosdejaencórdoba.com, en la página web te puedes apuntar. Sí. Y bueno, ya te contactamos, ¿no?, y nos cuentas de qué quieres hacer un paseo y te vamos ayudando para que organices tu propio paseo. Bueno, pues quedan más que invitadas, ¿verdad?, las personas que nos estén viendo, que se quieran informar sobre esos paseos ya realizados y que, bueno, pues estén dispuestas a disfrutar de los mismos en su 4ª edición. Ya decimos, ese fin de semana 2 y 3 de mayo lo tenemos aquí al ladito hasta el próximo 26 de abril, fecha, por cierto, de clausura de la Feria del Libro, para que vayamos asociando ideas y no se nos olvide. Tenemos todavía tiempo para pensárnoslo, tenemos además la ayuda del equipo que organiza, por si necesitamos asesoramiento, dar un poquito de forma a esa idea magnífica que se nos haya pasado por la cabeza. Y bueno, hablando de paseos, en breve, antes de que llegue esa 4ª edición de los paseos de Jaén, para despedirnos, Javier, vamos a disfrutar también de los nocturnos. Sí, es una actividad que organiza el Arsenal, desde Modo lo vamos a coger, ¿no? Ya os enviarán ellos la información. Sí. Y bueno, es la primera actividad que va a ocurrir en Modo, pero también queremos dejar muy claro que no es el lanzamiento oficial del proyecto, simplemente que, como dijimos cuando estuvimos Esther y yo hace unas semanas, queremos colaborar con todos los agentes culturales de la ciudad. Nocturno necesitaba un espacio para organizar la actividad y nosotros encantados de ofrecer el espacio, pero ya la inauguración oficial de Modo será cuando tengamos todo el espacio en marcha. Bueno, pues cuando llegue esa fecha aquí estaremos, ¿verdad?, y allí también, porque verdaderamente pues marcará, ¿verdad?, un antes y un después, supondrá el colofón a muchísimos años de esfuerzo, de ilusión. Javier, muchísimas gracias.